encontramos en una emisión más de nuestro noticiero llamado Detrás de la Verdad, para platicarles sobre nuestra Constitución. Para ello, primero hay que recordar que en esto tenemos que revocarnos muchos años atrás. Primero tenemos que empezar, desde luego, de nuestra independencia, porque es cuando México empieza a ser independiente, se separa de la colonia. Para ello quiero recordar en qué momento fue uno de los más importantes y no tiene que ver con nuestra nación independientemente. Hay que empezar con el año de 1808, cuando Napoleón invadió a los españoles. En este, 2 años después, con el famoso Grito de Dolores, si la historia no nos deja mentir, recordemos que el 16 de septiembre Miguel Hidalgo y Costilla, en su famoso Grito de Dolores, y después de eso, el 10 de diciembre del mismo año, hay que recordar su carta El Bando de Hidalgo, en donde proclamaba 3 cosas. La principal, y creo que la más importante, y hasta ahorita se encuentra en nuestra Constitución mexicana, en el artículo 1, es cuando en uno de sus puntos decía que abolía la esclavitud para todos los que se encontraban en este territorio que en ese momento se conocía como América. Hay que recordarlo porque todavía México no era independiente. Para ello también pedía otro punto. El segundo punto nos hablaba que cese todo lo referido a los impuestos que se les pagaban a los españoles, especialmente las gabetas, porque con esto nuestro pueblo no podía crecer en un nivel de economía. Y el tercer punto, que creo que también es uno de los más importantes, que era el que olvide el papel, o que era el sellado, y que para todos aquellos negocios judiciales que se llevaran a cabo. Terminando esto, quiero ir a unos pequeños comerciales. Celebremos la independencia de México. Este viernes 15 de septiembre, a partir de las 6 de la tarde, en la Plaza del Ángel. Habrá show de luces, ballet folclórico, el Cuarteto Ocasión, el Mariachi Nuevo Chihuahua y los Titos. Además, la presentación estelar de Aida Cuevas. Tú dices que me conoces. Y Celso Piña. No faltes. Gobierno del Estado invita. Para continuar, les quisiera hablar sobre 4 importantes puntos que surgieron en el año de 1811 hasta el año de 1814, denominados como documentos constitucionales. Como ya lo mencioné, había 4. El primero que conocimos o se llevó era el de elementos constitucionales, el segundo, sentimientos de la nación, el tercero, cuando la nación americana se independizaba, y el cuarto, sobre la Constitución de Apaxingán. Retomaremos unos puntos muy importantes, los artículos que los podemos comparar con los que actualmente nos rigen. El primero, que es de los elementos constitucionales, que la única religión que se profesaba era la católica, y como actualmente sabemos que en nuestra Constitución nos regula, en el artículo 24 hay una diversidad, ya no solamente podemos profesar esta. Igualmente, el artículo 5 nos hablaba sobre la soberanía popular, que la tomaba Francisco VII, y también no es como la conocemos ahora. Nos hablaba sobre un congreso que hasta ese momento nunca había visto nuestra tierra, ya que no dependíamos de nosotros mismos. El 21 nos habla sobre los 3 poderes, retomado desde las famosas doctrinas de Juan Carcó Roseu en su famoso libro El Contrato Social. Hay que recordar cómo surgen estos nuevos movimientos también. Nace a partir de la Ilustración, los grandes pensadores, y en todo el mundo se globalizó y buscó estas nuevas ideas, y de aquí nacen estos principales artículos. Igual en las constituciones de Francia, Inglaterra y Estados Unidos, en donde nosotros agarramos más puntos de estos. Para seguir hablando de estos temas, hay que recordar los sentimientos de la nación, escritos por José María Pavón, en donde el principal artículo, o bueno, hablando desde el primer artículo, nos habla sobre que la América, que en ese tiempo se le conocía así, iba a ser independiente. También nos habla sobre una soberanía, que en este ya no es lo mismo que el anterior, en el que nos hablaba sobre que recaía en Fernando VII. En este ya habla más sobre el pueblo,
que recae sobre el pueblo y el pueblo lo ejerce a través de los tres poderes. Ya se va acomodando a lo que actualmente conocemos en el artículo 39, que nos dice que la soberanía nacional reside esencial y originalmente del pueblo. Continuando con la historia, otro documento que apareció fue el acta solemne de la Declaración de la Independencia de la América Septentrional. En esto quiero nomás tomar dos puntos importantes que considero. Uno de ellos que era la finalidad de ratificar y promulgar la independencia nacional y la canonicidad. Nos toca ahora el momento de hablar sobre la Constitución de Apatzingán. Creo que hasta este momento ha sido una de las más completas porque ya contenía un total de 246 artículos, en donde ya se dividía en dos, como actualmente también conocemos nuestra Constitución mexicana, en la parte dogmática y orgánica. En la primera parte dogmática, que son las leyes fundamentales que todos tenemos como seres humanos, nos hablaba de 41 artículos y los siguientes de la parte orgánica. El artículo 1 nos hablaba igualmente de la religión, que tenía que ser católica, apostólica, romana. El artículo 2 sobre la soberanía, las facultades de dictar y establecer la forma de gobierno que el pueblo creía lo más conveniente. El artículo 11 nos hablaba sobre las atribuciones de esta soberanía, que era la facultad de hacer las leyes, la facultad de hacerlas ejecutar y la facultad de aplicárselas a los particulares. Y siguiendo con esto, el artículo 12 nos hablaba sobre estos tres poderes que actualmente y en ese momento también se les denominaba el poder legislativo, judicial y ejecutivo. El artículo 14 nos hablaba sobre los extranjeros. Como sabemos, nuestro artículo 1 dice que cualquier persona que ingrese a nuestro país por el solo hecho de estar adentro se le quita la cualidad de esclavitud si viene con esa cualidad. Y en este artículo, en el 14, nos mencionaba que los extranjeros no podían entrar a nuestra república solamente si eran artesanos y podían producir algún beneficio hacia nuestro país. Igualmente nos decía este artículo sobre que estos tenían que profesar la religión católica y también que tenían que respetar las leyes de esta nación. Sentimiento de la Nación, por José María de Morelos y Pavón, 14 de septiembre de 1813. En este se redactan 23 puntos, apoyándose un poco en los elementos constitucionales de 1811. Aquí vamos a tomar como importante los siguientes artículos. El artículo 1 nos habla sobre la América se considera independiente de cualquier gobierno, monarquía o de cualquier otro país que quisiera tomar como suya esta nación. El segundo artículo, que creemos de igual trascendencia, nos habla ya de una soberanía que reside en el pueblo y se va a llevar a cabo a través de los poderes legislativo, ejecutivo y judicatorio. La 10 nos habla sobre que no se admiten extranjeros y solamente van a tener empleo aquellos que son de este territorio. El artículo 11 nos habla, y aquí podemos ver de qué trataba todo este documento, que era más de romanticismo hacia nuestra nación, y nos habla que la patria no será del todo libre hasta que nosotros como territorio y como población establezcamos un gobierno y abatiendo el gobierno tiránico, sustituyendo al liberal y echando de fuera de nuestro territorio a los españoles. Como una anécdota muy importante de estos sentimientos de la nación en el documento, en 1881 Felipe Tena Ramírez dice que se olvidaron del artículo número 6 recorriendo al artículo número 7. Bueno, esta etapa termina cuando José María y Morelos y Pavón es ejecutado. Otro documento que apareció en los documentos constitucionales es el Acta Solemne de Declaración de la Independencia de la América Septentrional. En estos puntos vamos a hablar solamente de dos, porque viene siendo casi lo mismo de los sentimientos de la nación y los elementos constitucionales. El primero, como anteriormente mencioné, en los principales artículos menciona sobre ratificar la independencia de México y así como defender la religión católica. Llegamos a uno de los documentos más importantes de aquella época. El 22 de octubre fue sancionada en Apatzingán la denominada Constitución de Apatzingán, de ahí que venga el nombre de la ciudad en donde le dieron origen. Para ello hay que tratar, y vamos a hablar de los siguientes puntos, que decía que el artículo 1, que la religión tenía que ser
Católica Apostólica Romana. Esto no iba a ser diferente hasta el año de 1857, gracias a la gran influencia de Benito Juárez y sus reyes de reforma. Y como actualmente reconocemos en el artículo 24 de nuestra Constitución vigente, nos habla sobre que nosotros podemos profesar la que decíamos. El segundo artículo era sobre la soberanía, que decía que tenía la facultad de dictar y establecer la forma de gobierno que más le convenga a la población. Siguiendo con la soberanía, ahora hablaremos sobre las atribuciones de la soberanía, que nos habla en el artículo 11, que eran 3: facultad de dictar leyes, facultad de hacerlas ejecutar y facultad de aplicarlas a los particulares. Y seguido de esto viene el artículo 12, que establece los nombres de estas tres facultades, que es el poder legislativo, la que dice de dictar leyes, de ejecutarlas sería el ejecutivo, y a los particulares sería el judicial. El 14 nos habla sobre los extranjeros, que no podían venir a establecerse aquí en nuestro territorio, solamente que trajeran aportaciones a nuestra sociedad. El artículo 64 y 65 nos habla sobre las juntas electorales. En este caso sabíamos que las mujeres todavía no tenían el derecho de votar, y la edad en la que se le daba derecho era a los 21 años a las personas, en este caso de sexo masculino. Y también hablamos acerca de esto cuando solamente los que tenían un empleo remunerado y tenían que ser patricios, en ese caso se le conocían a las personas más adineradas en ese territorio. Ya hablamos de la segunda etapa, ahora nos toca evocarnos en la tercera etapa, y esta empieza cuando el siervo de la nación José María Morelos es fusilado en Ecatepec, México. En esta etapa hubo un gran vacío en el ejército insurgente, porque no sabían y no tenían un comandante en ese caso. Esta etapa empieza de 1814 hasta 1821, hasta donde se firma el Plan de Iguala o antecedente de este. Y este es aprovechado por los realistas, agrupándose de nuevo y ganándole territorio a los insurgentes, llegando así hasta el año 1821, en donde culmina la fase. En esta fase ya nomás quedaban algunas tropas comandadas por el gran Vicente Guerrero, localizados en el sur, al igual que el emperador, que sería a partir del año de 1823. Iturbe contaba con algunas pequeñas tropas, y esta etapa culmina aquí. Cuarta fase, la etapa final de la independencia de México. Durante el periodo del 24 de febrero de 1821 al 27 de septiembre del mismo año, que fue con la entrada del ejército trigarante comandado por el ex general realista Agustín Iturbide y Vicente Guerrero, y los pocos insurgentes que aún quedaban. Y esto se debe al Plan de Iguala que firmaron en ese mismo año, en el cual establecía 4 puntos. El primero es que establecía la independencia de México. El segundo, que iban a mantener la monarquía de Fernando VII, y si no la quería recibir él, iba a ser algún miembro de la corona de España. La tercera nos decía que establecían aún la religión católica. La cuarta, la unión de las clases sociales. Y llamamos ejército trigarante porque solo adoptaron 3 de estos 4 puntos, que era el primero, el segundo y el cuarto, solamente aboliendo el de mantener a la corona española. Y esto termina cuando hacen su pasaje en la que actualmente conocemos como calle Madero, localizada en la Ciudad de México, hasta lograr culminar en el Zócalo capitalino, y con esto termina la lucha de la independencia de México. A continuación viene ante nosotros una invitada especial, la licenciada Patricia, que nos presentará los sucesos más importantes que surgieron durante el México de 1824 a 1835. Muchas gracias, compañero Luis. Hoy en este día les hablaré sobre el año 1824, en donde se establece la Primera República Federal. Es un periodo de la historia de México que corresponde a la primera ocasión en la que se instauró el régimen federal como forma de gobierno del Estado mexicano. La República fue proclamada el 1 de noviembre de 1823 por el Congreso Constituyente, meses después de la disolución del Imperio Mexicano de Agustín de Iturbide. La República fue establecida formalmente el 4 de octubre de 1824, con la promulgación de la Constitución Federal de los Estados Unidos. La República Federal duró casi 12 años, hasta el establecimiento de la República Centralista el 23 de octubre de 1835.
El primer intento de federación en la historia de México fue una experiencia corta, caracterizada por inestabilidad política, social y violencia. La República fue gobernada por 2 triunviratos y 9 presidentes: José Miguel Ramón Adaúcto Fernández y Félix, mejor conocido como Guadalupe Victoria. Fue el único presidente que completó su mandato constitucional durante este periodo. El periodo estuvo marcado también por varios intentos de reconquista española y el intento de México por conquistar Cuba. El problema principal para la consolidación de la federación fue la división y constantes pugnas entre federalistas y centralistas. El 27 de septiembre de 1821, después de 3 siglos de dominio español y una guerra de independencia de 11 años, México alcanzó su libertad. Los tratados de Córdoba reconocieron a la Nueva España como un imperio independiente, el cual tomó el nombre de Imperio Mexicano. Una minoría del Congreso Constituyente, en busca de estabilidad, eligió como monarca a Agustín de Iturbide y de esta forma fue proclamado emperador de México el 18 de mayo de 1822. Pronto comenzaron los problemas entre el emperador y el Congreso Constituyente. Varios diputados fueron encarcelados simplemente por expresar sus desacuerdos con Iturbide, y finalmente este decidió eliminar el Congreso, estableciendo una Junta Nacional Instituyente. La falta de este y las decisiones formaron grandes problemas por los que atravesó el país. Aumentaron las conspiraciones para cambiar el sistema. Antonio López de Santa Anna proclamó el Plan de Casamata, que posteriormente se le unió Vicente Guerrero y Nicolás Bravo. Iturbide entonces se vio obligado a restituir el Congreso y en un vano intento por salvar el orden y mantener la situación favorable a sus partidarios, abdicó a la corona el 19 de marzo de 1823. El 8 de abril, el Congreso también declaró insubsistentes el Plan de Iguala y los tratados de Córdoba. En 1516, con eso se disolvió el imperio y el país se declaró en libertad para constituirse como le acomode. Tras la caída del imperio, el Congreso restauró voto a favor del sistema y la República Federada el 12 de julio de 1823. Se creó el Supremo Poder Ejecutivo, un triunvirato que fue el encargado de convocar la creación de la República Federal. El triunvirato estuvo vigente del 1 de abril de 1823 al 10 de octubre de 1824. El 1 de noviembre de 1823 se expidió el Acta Constitutiva de la Nación Mexicana, un primer texto que estableció los lineamientos a seguir para la creación de un nuevo Congreso Constituyente y la Constitución General, así como las leyes que regirían la República mientras se ratificara la Constitución General. El 8 de octubre de 1824, el presidente y el vicepresidente Nicolás Bravo juraron la Constitución. Guadalupe Victoria asumió el cargo de presidente interino del 10 de octubre de 1824 al 31 de marzo de 1825. Su periodo constitucional en el cargo se inició el 1 de abril de 1825. Aunque no estaba estipulado en la Constitución, la esclavitud estaba prohibida en la República. El presidente Guadalupe Victoria declaró la abolición de la esclavitud el 16 de septiembre de 1825. La República inició su vida independiente, envuelta en una profunda crisis económica, un embargo promovido por España y sin el reconocimiento de ninguna de las grandes potencias mundiales. El gobierno de Guadalupe Victoria logró el reconocimiento del Reino Unido y los Estados Unidos de América. Adquirió 2 préstamos del Reino Unido, lo que le permitió cumplir su mandato. En 1825 se creó la Hacienda Pública, se estableció el Colegio Militar, se restauró la Ciudad de México. Se aprobó la Ley de Colonización Extranjera, se comenzó la construcción de un Museo Nacional y se creó la Marina Armada.
lo que permitió la capitulación de San Juan de Ulúa, último reducto español en México. En 1826 se firma el Tratado de la Unión, Liga y Confederación Perpetua con la Gran Colombia, Centroamérica y Perú. También se sofocó la rebelión de Fredonia, primer intento separatista estadounidense en Coahuila y Texas. En 1827 se desenmascaró y sofocó una conspiración dirigida por el monje Joaquín Arenas para restablecer el dominio español. Se logró el reconocimiento diplomático del Reino Unido. Se decretó la expulsión de los españoles de la República, a lo que siguió la rebelión de Nicolás Bravo, la cual fue sofocada por Vicente Guerrero. A continuación se presentará mi compañera Leticia para dar continuidad con el tema. Muchas gracias, Patricia. Y continuando con el tema, el 4 de diciembre se pronunció el Plan de Jalapa, declarado con el objetivo de conservar el federalismo. Al pronunciamiento se adhirió el vicepresidente Anastasio Bustamante, el movimiento que se transformó en una rebelión en contra de Guerrero, que dejó su puesto de presidente el 16 de diciembre para combatir la insurrección. El mismo día, el Congreso declaró como presidente interino a José María Bocanegra. En la noche del 22 de diciembre, el general Luis Quintanar, al mando de la guarnición de la Ciudad de México, se pronunció en contra de Bocanegra. Al día siguiente, Bocanegra renunció a la presidencia. El Congreso llamó al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Pedro Vélez, para encabezar un triunvirato de gobierno en compañía de Luis Quintanar y Lucas Alamán. El 1 de enero de 1830, el triunvirato encargado del Poder Ejecutivo entregó el cargo a Vicente Guerrero. El 3 de enero, el embajador estadounidense Joel es expulsado de México por intervenir en los asuntos internos de la nación. El 14 de febrero de 1831, Vicente Guerrero es fusilado por orden de Anastasio Bustamante. A principios de 1832, Antonio López de Santa Anna se pronunció en contra del gobierno de Bustamante. Se hace el pronunciamiento del Plan de Lerma, que exigía la reinstauración del orden constitucional, roto con la declaración de Vicente Guerrero como presidente de la República. El 14 de agosto, Melchor Musquiz constituyó a Bustamante, que había salido a combatir a Santa Anna. A finales de ese mismo año, Bustamante y Santa Anna pactaron que Manuel Gómez Pedraza, el ganador de las elecciones de 1828, ocupará el cargo de presidente. Gómez Pedraza asumió el cargo el 24 de diciembre. En las elecciones presidenciales de 1833 resultó ganador Antonio López de Santa Anna, pero dejó en el poder el vicepresidente Valentín Gómez Farías, quien asume el cargo el 1 de abril de 1833. El gobierno de Gómez Farías dio inicio a una serie de reformas liberales profundas, hecho que no fue de agrado del bando conservador y la Iglesia Católica. Viendo esto, Santa Anna volvió a la Ciudad de México, destruyó a Gómez Farías y dio marcha atrás a las reformas liberales. Santa Anna alternó la presidencia con Gómez Farías 4 veces hasta el 24 de abril de 1834. Cuando Santa Anna dejó el poder nuevamente, el Congreso designó el 28 de enero de 1835 como presidente interino a Miguel Barragán. Presionando por la Iglesia Católica y varias fracciones radicales que pugnaban por el regreso al orden, Santa Anna, a través del presidente interino, optó por suprimir el régimen federal y comprender la formulación de una constitución centralista. En 1835 se estableció un Congreso Constituyente de mayoría conservadora que finalmente, el 23 de octubre, expidió las bases constitucionales que dejaban sin efecto a la Constitución de 1824.
con lo que se dio fin al sistema federal. La República se declaró en 1823. Al principio se creó el Supremo Poder Ejecutivo para gobernar al país. Sin embargo, el nuevo Estado no se institucionalizó hasta la aprobación de la Constitución de 1824. La República se declaró en 1823. Al principio se creó el Supremo Poder Ejecutivo para gobernar al país. Sin embargo, el nuevo Estado se institucionalizó hasta la aprobación de la Constitución de 1824. La Constitución establecía que el país era una república representativa, popular, federal y se dividía el poder de la federación para su ejercicio en 3 poderes. El poder legislativo residía en el Congreso de la Unión, una asamblea compuesta por 2 cámaras, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. El poder ejecutivo residía en una sola persona, denominada Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Existía la figura del vicepresidente, a quien recaía, en caso de imposibilidad física o moral del presidente, todas las facultades y prerrogativas de este. El Poder Judicial residía en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, compuesta por 11 ministros. La única diferencia entre este sistema de gobierno y el que rige actualmente en México es la figura del vicepresidente, ahora inexistente. Durante el tiempo que duró la Primera República, debieron haber 3 periodos constitucionales de 4 años. Sin embargo, en 12 años la República fue gobernada, quien inauguró el título de presidente de México el 10 de octubre de 1824. Su periodo constitucional en el cargo se inició por 9 presidentes, entre interinos y constitucionales, y un triunvirato. El Supremo Poder Ejecutivo entregó el mando a Guadalupe Victoria. Su periodo constitucional en el cargo se inició el 1 de abril de 1825. Victoria entregó el mando a Vicente Guerrero el 31 de marzo de 1829. Guerrero fue sustituido por José María Bocanegra el 16 de diciembre de 1829. Bocanegra fue sustituido por el triunvirato encabezado por Pedro Vélez el 23 de diciembre del mismo año. El triunvirato entregó el Ejecutivo a Anastasio Bustamante el 1 de enero de 1830. Bustamante fue sustituido por Melchor Musquiz el 14 de agosto del mismo año. Musquiz fue sustituido por Manuel Gómez Pedraza, ganador de las elecciones de 1828 y quien debió ser el segundo presidente constitucional el 24 de diciembre del mismo año. Gómez Pedraza terminó el mandato, quien debió ser el segundo presidente constitucional el 24 de diciembre del mismo año. Gómez Pedraza terminó el mandato constitucional y entregó el cargo al vicepresidente Valentín Gómez Farías el 31 de marzo de 1833. Gómez Farías y Santa Anna se alternaron la presidencia 4 veces hasta el 24 de abril de 1834, cuando Santa Anna dejó la presidencia una vez más. Miguel Barragán asumió el cargo el 28 de enero de 1835. Barragán fue el último presidente de la Primera República Federal y el primero de la República Centralista de México. Continuó en el cargo hasta el 27 de febrero de 1836, cuando lo dejó para salir a combatir la revolución en Texas. Entrando el ejército trigarante a la Ciudad de México, donde estaba Guadalupe Victoria, el Congreso convocó a las primeras elecciones federales en agosto de 1824. Cada legislatura estatal podría nombrar a 2 candidatos el Congreso convocó a las primeras elecciones federales en agosto de 1824. Cada legislatura estatal podría nombrar a 2 candidatos y 2 que recibían el mayor número de votos serían elegidos como presidente y vicepresidente. Los resultados fueron anunciados el 1
1 de octubre de 1824 y por mayoría de 17 estados, Guadalupe Victoria fue electo presidente de la República. El 2 de octubre de 1824, Guadalupe Victoria fue declarado primer presidente de los Estados Unidos mexicanos para el periodo de 1825 a 1829. El 8 de octubre de 1824, el presidente y el vicepresidente Nicolás Bravo juraron la Constitución. Guadalupe Victoria asumió el cargo de presidente interino el 10 de octubre de 1824 al 31 de marzo de 1825. Su periodo constitucional en el cargo se inicia el 1 de abril de 1825. La inauguración fue solemne y austera como es requerido por el republicanismo. Ese día Victoria afirmó: la independencia se afianzará con mi sangre y la libertad se perderá con mi vida. Valentín Gómez Farías sustituyó a Santa Anna en la presidencia de la República en 4 ocasiones, del 1 de abril al 16 de mayo, del 3 al 18 de junio y del 5 de julio al 27 de octubre. La cuarta fue del 16 de diciembre al 24 de abril de 1834. Durante estos interinatos enfrentó conflictos con el clero y los centralistas conservadores, así como una epidemia de cólera que causó decenas de miles de muertos. Mientras tanto, una convención de colonos en Texas redactó peticiones al gobierno mexicano para obligar la prohibición de entrada de norteamericanos al territorio, títulos para los ilegales y la separación de Texas de Coahuila. En enero de 1833, Sten Agustín viajó a la Ciudad de México para realizar la solicitud de los colonos tejanos. Al no ser atendido, redactó una carta al gobierno de Coahuila y Texas a Gómez Farías. Al no ser atendido, redactó una carta al gobierno de Coahuila y Texas a Gómez Farías, quien furioso lo mandó a prender. Cuando Santa Anna tomó de nuevo cuenta la presidencia, liberó a Agustín, aunque permaneció arraigado hasta mediados de 1835 en la capital. Regresamos contigo, Pati. Que tengan bonito día. Muchas gracias, Leti. Para continuar, durante los primeros años del México independiente, los acontecimientos ayudaron a Santa Anna en su imparable ascenso. Los levantamientos de 1827 le dieron la posibilidad de ponerse del lado del gobierno de forma sorprendente, puesto que su participación con su hermano del lado rebelde hacía suponer que Santa Anna se retiraría de su hacienda en Manga de Clavo para apoyarlo. La suerte de los dos hermanos fue muy distinta a raíz de este acontecimiento. Mientras Manuel era desterrado, Antonio obtenía el gobierno en Veracruz. Regresamos contigo, Luis. México, 200 años de libertad, cultura y trabajo. El 13 de septiembre de 1847, 6 niños héroes dieron su vida por defender a México de la invasión estadounidense. Juan Escutia, Juan de la Barrera, Vicente Suárez, Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca y Francisco Márquez. México recuerda con honor su heroísmo. 1810-2010, Bicentenario de la Independencia. Compromiso, gobierno que cumple, Estado de México. Hola, mucho gusto, Luis. Aquí estamos hablando una vez más acerca de la historia de México y hoy vamos a hablar de la batalla de Chapultepec. En esta ocasión, pues, fue una de las partes de la guerra con Estados Unidos de 1846 a 1848. Sabemos que hubo 3 campañas, digamos la de Nuevo México y California, que llegó hasta Chihuahua, la del noreste por Matamoros, por Saltillo hasta Monterrey, San Luis Potosí, y la campaña del Golfo de la Ruta de Cortés. De esa es la que vamos a hablar. Porque volviendo a la campaña del Golfo, claro, empezó por Veracruz, Perote,
Puebla, al tomar pueblos los norteamericanos, el ejército mexicano pues se aprestó a defender la capital, fortificó el Peñón Viejo, Churubusco, Coyoacán, Tlalpan, que en ese entonces se llamaba San Agustín de las Cuevas. Llegaron los norteamericanos a esta zona y bueno, primero tomaron Padierna, allá digamos por el Colegio de México, por el hospital de Pemex más o menos. Luego Churubusco, el 20 de agosto hubo un breve armisticio, se reiniciaron las hostilidades. Para el 8 de septiembre ocupan Molino del Rey y Tacubaya, y realmente el primer ataque a Chapultepec se da durante el día 12 de septiembre, de la madrugada hasta la noche. Fue defendida en este entonces la zona, digamos, por Nicolás Bravo, con más o menos 1000 hombres, pero ya para el día 13 las tropas norteamericanas penetraron por el bosque, acabaron con el batallón Sandías, luego ascendieron el cerro de Chapulín, tomaron el castillo que era el colegio militar. Por eso la resistencia fue hecha básicamente por cadetes. Todos conocemos esas enseñanzas que nos dejaron estos adolescentes entre 13 y 20 años. Una vez caído el 13, repito, el castillo de Chapultepec, pues al día siguiente avanzaron los norteamericanos al centro de la ciudad. Ya no hubo mayor resistencia del ejército profesional. Sí hubo escenas de resistencia pues de la ciudadanía, de los habitantes de la capital. Y lo cierto es que para el día 16, aniversario de la independencia más doloroso, también entonces pues la bandera norteamericana ondeaba en Palacio Nacional. Concluyo diciendo simplemente que con eso habían caído dos sitios emblemáticos, no digamos de la Ciudad de México, yo diría que emblemáticos pues de todo el país, el castillo de Chapultepec y nuestro Palacio Nacional. Las consecuencias pues tristísimas: se firmaron los tratados de Guadalupe Hidalgo en febrero de 1848, perdimos la mitad del territorio y ojalá nunca más volvamos a tener este tipo de penas. Yo lo que sí quisiera señalar es que triste que la principal escena, la principal gesta para resistir a un ejército invasor lo hayan hecho unos niños antes que el ejército invasor. Gracias, Luis. Muchos de los mexicanos conocemos la historia de nuestra nación. Sin embargo, cuando hablamos de historia, nos enfocamos solamente a la independencia y a la Revolución Mexicana. A pesar de esto, hay algunos aspectos trascendentes que son muy importantes para nuestra historia. El día de hoy les voy a hablar de uno de los presidentes más heroicos, leales y bondadosos que México pudo haber tenido. Y no les estoy hablando de Enrique Peña Nieto, les estoy hablando de Antonio Toñito López de Santa Anna. Para dar inicio, vamos a hablar sobre los antecedentes que rodearon a este presidente. Como ya lo sabemos, nuestra nación atravesaba por una de las guerras para conformarse como una nación independiente. Sin embargo, aquí se perdieron dos grandes bienes, uno por parte del Estado material y otro por parte del Estado social. Por parte del Estado material se perdieron un aproximado de 2.400.000 kilómetros cuadrados de territorio, lo cual fue un daño intangible. Y por otra parte, en el Estado social, el que quizás le dolió a casi todo México, el perder totalmente la confianza en la nación que se había conformado como independiente. En búsqueda de alguna explicación ante el conflicto, se confirmó de que no había una unidad nacional. Fue como lo declaró Mariano Otero: en México no hay ni existe eso que se le llama unidad nacional, simplemente porque no existe una nación. Como todo buen mexicano que se respete, buscamos echarle la culpa a cualquier otra persona para que se haga cargo de nuestras acciones, y en este caso no fue la excepción. Se culpó al federalismo y a alguna otra figura pública por haber destruido nuestro estado. En ese momento se pensó regresar en los tiempos rústicos e implementar una dictadura para que sí mantuviera una estrecha relación entre lo militar, el clero y las relaciones familiares que invadían nuestro estado. Toda esta idea de la dictadura se encontraba generalizada en el país, cuando de repente, por ahí del 26 de julio de 1852,
José María Blancarte, en Guadalajara, impulsó un movimiento para derrocar al presidente Mariano Arista. Por su parte, el coronel Francisco Cosio y Anastasio Rodríguez se unieron al movimiento. Así pues, el 13 de septiembre se expidió el nuevo Plan de Guadalajara, en el cual incluía el artículo 8 que decía: la nación invita al general Antonio López de Santa Anna para que regrese al territorio de la República, para que coopere con el sostenimiento del sistema federal y el restablecimiento del orden y la paz. El Plan de Guadalajara fue modificado el 20 de octubre, agregándosele ahora un nuevo Congreso Extraordinario y conociéndosele como el Plan de Hospicio. Bajo este nuevo estatus, ahora era considerado toda una revolución nacional. Para combatir esta rebelión nacional, el presidente Arista, junto con Guillermo Prieto, el ministro de Hacienda, solicitaron un préstamo de 3 millones de pesos e incrementar las contribuciones directas en un 50%. El Poder Legislativo dejó en visto su mensaje, lo cual hizo que se rompiera el corazón de nuestro presidente, quien días después daría su renuncia. México, 200 años de libertad, cultura y trabajo. El 1 de marzo de 1854, pensadores liberales promulgaron el Plan de Ayutla, desconociendo la dictadura de Antonio López de Santa Anna por vender territorio mexicano a Estados Unidos, además de haber afectado las libertades públicas y las garantías individuales de los mexicanos. 1810-2010, Bicentenario de la Independencia de México. Estado de México. Muchísimas gracias, Luis. Ahora les comentaré sobre el Plan de Ayutla, que comenzó el 1 de marzo de 1854, en el que los jefes, oficiales e individuos citados por el coronel Florencio Villarreal en el pueblo de Ayutla, del distrito de Ometepec, del Estado Libre y Soberano de Guerrero, consideraban que la permanencia de Antonio López de Santa Anna en el poder era un amago constante por las libertades públicas, puesto que en el mayor escándalo bajo su gobierno se han hollado las garantías individuales que se respetan aún en los países menos civilizados, ya que los mexicanos, tan celosos de su libertad, se hallan en peligro inminente de ser subyugados por la fuerza en un poder absoluto, ejercido por el hombre a quien tan generosa como deplorablemente se confieron los destinos de la patria, que en instante de corresponder a tan honoroso llamamiento solo ha venido a oprimir y dejar a los pueblos recargándolos de contribuciones onerosas sin consideración de la pobreza general, empleándose su producto en gastos superfluos y formar la fortuna como en otra época de unos cuantos favoritos. Que el plan proclamado en Jalisco y que él abrió las puertas de la República han sido falseados en su espíritu y objeto, contrariando la torrente de la opinión sofocada por la arbitraria restricción de la imprenta, que han faltado al solemne compromiso que contrajo con la nación al pisar el suelo patrio, habiéndole ofrecido que olvidara resentimientos personales y jamás se entregaría a los brazos de ningún partido, que debiendo conservar la integridad del territorio de la República ha venido una parte considerable de ella y sacrificando a nuestros hermanos de la frontera que en adelante serían extranjeros de su propia patria, para ser lanzados después como sucedió con los californianos. Que la nación no puede continuar por más tiempo sin constituirse de un modo estable y duradero, ni dependiendo de su existencia política de la voluntad caprichosa por un solo hombre. Que las instituciones republicanas son las únicas que convienen en el país, con exclusión absoluta de cualquier otro sistema de gobierno. Y por último, atendiendo a que la independencia nacional se halla amagada bajo otro aspecto no menos peligroso. El plan consistía en 9 pasos, en el que el primero nos comenta que cesan en el ejercicio del poder público, que el señor Antonio López de Santa Anna y los demás funcionarios como él hayan desmerecido la confianza de los pueblos o se opusieran a representar este plan. En un punto número 2 nos habla que cuando este haya sido optado por la mayoría de la nación, el general en jefe de las fuerzas que lo sostengan
convocará un representante por cada estado y territorio para que los reunidos en el lugar que estime conveniente elijan al presidente interino de la República y le sirvan como consejo durante el corto periodo de su encargo. Como punto número 3, nos dice que el presidente interino quedará, desde luego, investido de amplias facultades para atender a la seguridad e independencia nacional y a los demás ramos de la administración pública. El punto número 4 nos menciona que en los estados en que fuere secundado este plan político, el jefe principal de las fuerzas adheridas, asociado de 7 personas bien conceptuadas que elegiría él mismo, acordará y promulgará al mes de haberlas reunido el estatuto provisional que debe regir en su respectivo estado o territorio, sirviéndole de base indispensable para cada estatuto que la nación es y será siempre una sola, indivisible e independiente. Como punto número 5 nos dice que a los 15 días de haber entrado en sus funciones el presidente interino convocará el Congreso Extraordinario conforme a las bases de la ley que fue expedida con igual objeto en el año de 1841, en el cual se ocupe exclusivamente de constituir a la nación bajo la forma de república representativa popular y de revisar los actos del Ejecutivo Provisional de que se habla en el artículo 2. Como punto número 6 nos dice que debiendo ser el ejército el apoyo del orden y de las garantías sociales, el gobierno interino cuidará de conservarlo y atenderlo, cual demanda su noble instituto, así como de proteger la libertad de comercio interior y exterior, expidiendo a la mayor brevedad posible los aranceles que deben observarse, rigiendo entre tanto para las aduanas marítimas el publicado bajo la administración del señor Ceballos. Como número 7 nos dice que cesan desde luego los efectos de las leyes vigentes sobre sorteo y pasaportes y la gabela impuesta a los pueblos con el nombre de capitación. Como punto número 8 nos menciona que todo el que se oponga al presente plan o prestare auxilios directos o indirectos a los poderes en el que se desconocen será tratado como enemigo a la independencia nacional. En el punto número 9 final se dice que se invita a los exemos señores generales como Nicolás Bravo, Juan Álvarez y Tomás Moreno para que, puestos al frente de las fuerzas libertadoras que proclaman este plan, sostengan y lleven a efecto las reformas administrativas que en él consigan, pudiendo hacerle las modificaciones que crean convenientes para el bien de la nación. Ay, sí, ya se me olvidó. Ay, no te pongas nerviosa. Tranquila. No, es que... ¿buenos días o buenas tardes? No, muchas gracias, Patricia. Muchas gracias, Patricia. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. Ay, producción. Producción. 2, 1. Muy des... We can sit 2 horas después tú sigues grabando. It's so beautiful, you and me. Ya, salte. Adiós. Forever free. Bye. Sometimes you need to go, take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. De la dictadura de Santa Anna fue
¿Qué iba a decir, güey? No era de eso, güey, no, que es. Ya. Por ahí, del 20 del mismo mes. From up here, the world seems small. Rigiendo entre tanto para las aduanas marítimas. Rigiendo entre tanto para las aduanas marítimas el publicado bajo la administración del señor Ceballos. La gabela impuesta a los pueblos en el nombre de capitán. Y la gabela impuesta a los pueblos con el nombre de capitación, como fundadoras que proclaman Muy buenos días, estimada audiencia. Estamos en un día más para. para ti. Ya estás grabando. Saludos, Marquito, Lick. Venga, pues, ¿cómo cuánto ya llevo grabando yo? Como 20 minutos. Como 20 minutos, como 10. Apenas llevas un segundo. No, pero así, bueno, como mi medio. Nah, como medio. ¿Como medio? Ah, sí. O no te importa. Es que ya no tengo pena. Así es porque tengo que encontrarte que García Márquez. Ya, porque Hasta los glúteos. Santana desembarcó en Veracruz, en el puerto Caballo. Tan chingón de esa parte. Tengo unos cuentos que contarte que García Márquez. García Márquez. Al mismo nivel está, nada más que uno en literatura y el otro en derecho.